Buen día. En esta sesión cubriremos un poco acerca de redes virtuales. El término de VLANs o Virtual Local Area Network se refiere a la tecnología que permite que una o varias redes lógicas dentro de una misma red física puedan existir. Es útil de distintas maneras porque permite dividir, por ejemplo, un dominio de broadcast único en varios dominios pequeños, o por ejemplo permite separar a los clientes para poder aplicar eh, tipos de calidad de servicio distintos, políticas de seguridad, etcétera. Suponga que en una unidad deben existir distintos perfiles. Por ejemplo, quiere tener una red separada para empleados de atención al público, por ejemplo, secretarias, recepcionistas, etcétera, y otra para donde se encuentren los gerentes, alguna red donde se encuentre la telefonía, etcétera. Entonces, en el abordaje original de las redes Ethernet, necesitaría tener tres conmutadores, tres switches distintos para realizar esto. Con la idea de VLANs pueden existir dentro de un mismo dispositivo. Para ponerlo en contexto, al inicio de los 80s, Ethernet ofrecía más o menos un megabit por segundo de transferencia y eso lo había puesto como la tecnología de red local más rápida que existía en esa época. Pero traía el dolor de cabeza de utilizar una topología de bus y esa topología la implementaba mediante cable coaxial como medio físico para transmitir. Eso generaba colisiones, desperdiciaba tiempo por todas las transmisiones fallidas que se daban. A ese momento segmentar mediante enrutadores era una solución bastante costosa, no escalaba muy bien y como alternativa se inventó un aparato que operaba a nivel de capa 2 del modelo OSI usando software para interconectar dos redes locales. Ese dispositivo, el que conocemos como bridge o un puente. Ahí por el 89, una empresa creó el primer switch Ethernet de 7 puertos y eso abrió el camino para básicamente separar los dominios de colisión en microdominios de colisión y volvió mucho más eficiente y mucho más rápido a Ethernet. Entonces a ese punto los switches core que se utilizaban para interconectar a la red se volvieron un cuello de botella porque la mayor parte del tráfico pasaba por ellos. Y ese problema se logró aliviar al crear VLANs. En la práctica es agregar etiquetas a la cabecera de la trama Ethernet para poder diferenciar el tráfico de cada red entre sí. Al crear cada VLAN, entonces cada una va a tener su propio spanning tree, cada uno va a tener su propio dominio de colisión, su propia tabla de direcciones MAC, etcétera. Y la otra parte necesaria para que estas VLANs puedan comunicarse entre varios switches de la capa física pues fue la creación de un enlace especial llamado troncal o un trunk. Las VLANs pueden clasificarse de distintas formas, eh, si son dinámicas, estáticas, etcétera. Pero en cuanto a las tecnologías que las implementan, hay algunas que son privativas, por ejemplo, ISL de Cisco, BLT de Tricom, etcétera. Pero la única que es estandarizada es la implementación o el estándar de la IEEE, conocido como 802.1q. 802.1q define el tipo Ethernet con el hexadecimal de 8100 y se agregan 2 bytes a la cabecera para codificar la prioridad, el CFI y un VLAN ID. Eso es todo de momento. Muchas gracias.